Hoy, en Desde la Sombra, los poderes del capital financiero tienen un objetivo de largo alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en su conjunto. Este sistema sería controlado de manera feudal por los bancos centrales del mundo y actuando en concierto mediante acuerdos secretos concertados en reuniones privadas y conferencias frecuentes. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con Ellen Brown, la presidenta de la Asociación de los Pequeños Bancos de Estados Unidos. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión acerca del banco más poderoso del mundo. La última vez que escuché hablar sobre el Banco de Pagos Internacionales fue en ocasión de los acuerdos de Basilea III, que es realmente algo muy confuso y extraño. Conozco el banco, pero no sé en lo que anda últimamente más allá de Basilea III. Y eso fue hace unas décadas ya. ¿El Banco de Pagos Internacionales? No tengo idea. Fue un acuerdo bancario internacional establecido hace varias décadas para coordinar los pagos entre países, para resolver las deudas. Ellen, gracias por estar con nosotros y bienvenida a Desde la Sombra. Hola, Daniel, me alegro de estar aquí conversando contigo. ¿Qué es Banco de Pagos Internacionales? ¿Quién lo creó y con qué fin? Fue realmente creado en 1930, presumiblemente para permitir a Alemania devolver los daños causados en la Primera Guerra Mundial a Inglaterra y Francia. Pero de hecho, el director del Banco Central de Alemania tenía un gran trabajo que hacer y fue realmente forzado a unir a los bancos centrales, y el fin último era tener una superestructura que controlaría a los bancos y los sistemas monetarios del mundo, independientemente del gobierno. Y originalmente emanó de la City de Londres, que primeramente había controlado los bancos centrales de la Mancomunidad Británica de Naciones, la Commonwealth, después de que perdieran sus colonias políticas, y controlarlas económicamente mediante el préstamo de dinero. Y cuando empezaron a perder esas colonias, Australia, por ejemplo, creó un banco central que emitía créditos directamente, lo que funcionó perfectamente para Australia. Y esto alarmó a Inglaterra, cuando el Banco de Inglaterra vio que estaban perdiendo su control sobre las excolonias. Y establecieron este plan, donde el dinero sería expedido por los bancos centrales y prestado a los gobiernos. Se entusiasmaron con esta idea y decidieron que todo país debería tener un banco central así para que los banqueros particulares crearan y expidieran el dinero, pero que pareciera como si los gobiernos lo expidieran ellos mismos, mientras que lo estarían tomando prestado de estos bancos centrales. La City de Londres dejó de ser el poder financiero del mundo después de la Primera Guerra Mundial. Y Estados Unidos tenía el dinero, así que la idea era tener a estos 4 grandes bancos colaborando en el mismo tipo de sistema. Así que eran Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Y Alemania estaba ahí supuestamente porque estaba tomando dinero prestado de Estados Unidos para devolvérselo a Francia e Inglaterra según el plan. Esto realmente proporcionó a los banqueros estadounidenses los mejores intereses en la industria alemana porque querían que les devolvieran sus préstamos. Así que al final o durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba muy descontrolada por el Banco de Pagos Internacionales. Y surgió esta teoría de que si la deuda era pequeña, se encargaría el acreedor, pero si era suficientemente grande, el deudor se encargaría de ella, porque los acreedores no querían perder su dinero y querían que les devolvieran el dinero. Ellen, ¿cuál es la diferencia entre el Banco de Pagos Internacionales y sus dos primos, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional? En la conferencia internacional, los tres estaban aparentemente formados o conectados por el acuerdo de Bretton Woods de 1944, que después, como bien sabes, la élite eliminó este acuerdo a principios de los años 70. El Banco Mundial y el FMI se fundaron entonces y hay un intento de eliminar el Banco de Pagos Internacionales. Querían asumir el control junto con el Banco de Pagos Internacionales, con el Banco Mundial y el FMI.
Pero los banqueros que estaban a cargo del Banco de Pagos Internacionales rápidamente lo suprimieron porque no querían perder este control del sistema bancario mundial que estaban organizando privadamente. Así que los tres continuaron siendo los grandes líderes globales particulares, líderes del sistema bancario privado. El FMI, por supuesto, más tarde haría préstamos o el Banco Mundial seduciría a otros países para llevar a cabo proyectos que realmente no necesitan y tomarían dinero prestado y el FMI estaría forzado a ir y recogerlo. Si el país no pagara, el FMI llegaría a un acuerdo mediante el cual prestarían el dinero, pero con las condiciones bien atadas para que los países estuvieran forzados a tomar medidas de austeridad y el mismo tipo de cosas que están haciendo hoy para pagar estos préstamos que realmente no necesitaban. En primer lugar, pero en este sentido, el sistema bancario controlaría el tercer mundo y más tarde Europa y todos los demás. La devaluación de la moneda está directamente relacionada con nuestro poder adquisitivo. Esto formó parte del plan de la nueva política económica de Nixon, que incluyó eliminar la convertibilidad del dólar en oro en 1971 y suprimir los acuerdos de Bretton Woods. Estos acuerdos, firmados al finalizar la Segunda Guerra Mundial, instauraron el patrón de cambios oro, que vinculaba el dólar al oro a $35 la onza. Los acuerdos de Bretton Woods eliminaban totalmente el riesgo de pérdidas drásticas de las monedas como consecuencia de una presión especulativa sobre ellas. Una vez que se hubo eliminado la convertibilidad del dólar en oro y desechado los acuerdos de Bretton Woods, la moneda podía flotar libremente. Las naciones en vías de desarrollo eran el blanco evidente, puesto que la élite corporativa de la empresa mundial S.A. no les iba a permitir de ninguna manera disponer de cantidades suficientes de granos y carne vacuna y las obligó, en cambio, a depender de Estados Unidos para conseguir materias primas claves. Con el valor del dólar manipulado a voluntad, las naciones del tercer mundo se vieron obligadas a concentrarse en la exportación de frutas pequeñas, azúcar y verduras. Gracias a las divisas obtenidas, podían importar de Estados Unidos y pagar los créditos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que creaban un ciclo inacabable de servidumbre por deudas. La Reserva Federal se encuentra en el mismo nivel que el Banco Central Europeo. En términos de ser los bancos centrales de un país específico o de la zona europea, y pienso que el Banco de Pagos Internacionales es el jefe de la Reserva Federal. Bueno, esta no tiene jefe, pero pienso que la jerarquía sería el BIS. Y luego las reservas o el equivalente en cada país. Yo diría que el principal es el Banco Mundial. Pienso que el Banco de Pagos Internacionales sería el primero, luego el Banco Mundial y el FMI. Elon, ¿tú crees que el Banco de Pagos Internacionales está a punto de convertirse en el Banco Central del mundo? Y si es así, ¿qué supondría esto para el mundo? Bueno, hasta cierto punto tiene sentido decir que el Banco de Pagos Internacionales es el banco central del mundo. Proporciona préstamos, proporciona liquidez a otros bancos de la forma en que lo haría un banco normal. Pero en realidad es el regulador global. Y es bastante probable que siga siéndolo. Quiero decir, es el regulador global del G20, como se acordó en el 2009. Originalmente se llamó Foro de Estabilidad Financiera, que eran simplemente las directrices, sugerencias de las regulaciones. Y en el 2009, con el apoyo de nuestros líderes, acordamos estar realmente supeditados a reglas establecidas por el Foro de Estabilidad Financiera, que coopera con el Banco de Pagos Internacionales. Si el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza, es un banco central del mundo que está en manos de los bancos centrales del mundo, que en sí mismos son entidades financieras privadas con consejos de administración compuestos por la gente más poderosa del mundo, mi pregunta es, ¿quién demonios controla el sistema financiero mundial en la actualidad? Me imaginaba que me ibas a preguntar eso. Es difícil apuntar con el dedo a quién está detrás, solo se puede sospechar. Bueno, probablemente es la misma gente que ves en los encuentros del Círculo de Bilderberg, manipulando los hilos mundialmente. Emanaba de la City de Londres, así que la City de Londres y Wall Street son los grandes banqueros que controlan y detrás de eso
Históricamente, hay algunos grandes banqueros privados de los que se puede sospechar que controlen todo el asunto, pero no está claro, no hay nombres relacionados. Existió una vez un círculo interno que controlaba el Banco de Pagos Internacionales, que eran los bancos centrales de Estados Unidos. Inglaterra, Suiza, Japón, Italia y España, creo, algo así. Pero estos redujeron a los cabezas de los bancos centrales y sabes que hay alguien que está manejando sus hilos. Pero ¿quién está realmente moviendo esos hilos? No está claro. Ellen, ¿qué es el Acuerdo de Basilea y de qué forma este acuerdo ha cambiado el mundo? El primer acuerdo de Basilea se implementó en 1979. Fue cuando los bancos japoneses eran los mayores acreedores del mundo. Y los ciudadanos y bancos estadounidenses temían que los japoneses fueran a apoderarse de todo y ellos tendrían que trabajar para los japoneses. Para abatir a los bancos japoneses se impuso un requisito importante. Los bancos japoneses estaban menos capitalizados que otros bancos, pero impusieron sus normas. Todos impusieron sus normas. Eso paralizó inmediatamente a los bancos japoneses, conduciendo al colapso del mercado de valores y al colapso de la economía para los 30 años siguientes. En el segundo acuerdo de Basilea, el acuerdo era que los bancos debían tener un cierto capital, antes de lo cual solo tenían unos requisitos de reserva, pero las reservas son depósitos, sin embargo lograron evadirlo. Así que si no tenían reservas, podían tomarlas prestadas, por ejemplo. De manera que solo estaban pidiendo préstamos a los prestatarios de créditos y después prestarían en dinero de sus prestatarios. Si no tenían suficientes depósitos, tomaban prestado a otros bancos o el mercado monetario encontraría otra manera de conseguir las reservas. Pero con los requerimientos de capital, hoy en día se exige un 10% del capital de promedio en contraposición con el prestado. Así que si tienes $100 de capital, puedes tener 1.000 en préstamos. Digamos que estamos creando hipotecas cuyo préstamo son 10 veces el capital, por lo que pueden sentarse a esperar 30 años a que les paguen esas hipotecas. Así que la forma en que los bancos estadounidenses sorteaban esta ley era vendiendo sus hipotecas, sus préstamos a los inversores. Este era el modelo de titulización que llevó a la crisis de los préstamos de alto riesgo, ya que en aquel momento no les importaba si se devolverían los préstamos. Ellos obtenían grandes cuotas por los préstamos. Los abogados ayudaron a los prestamistas a hacer los documentos para que pareciera que estaban cualificados cuando no lo estaban. Así que supuestamente para frenar esto teníamos el segundo acuerdo de Basilea, que de hecho eran reglas de mercado delimitadas, pero con la delimitación de las leyes de mercado tenían que valorarlas en cuanto a estos paquetes de hipotecas o el activo que fuese y su valor actual en el mercado. Eso significa que tenían que tasar por lo bajo gran parte de su capital. Así que una vez más los bancos estaban descapitalizados, lo que los previno de conceder préstamos adicionales, congeló las prestaciones. Allí colapsó todo el mercado a finales del 2007 y colapsó el mercado de valores. En el tercer acuerdo de Basilea, tras la principal crisis del 2008 con el colapso de Lehman Brothers, el tercer acuerdo de Basilea supuestamente debía emitir aún más incrementos de capital extranjero a los bancos para que esto no sucediera de nuevo. Pero de hecho, los grandes bancos de Wall Street no tenían problemas para cumplir con los requisitos del tercer acuerdo de Basilea. Eran los pequeños bancos, los públicos, los bancos comunitarios, los corporativos, los que sí tenían problemas con el cumplimiento de los requisitos. Así que el efecto del tercer acuerdo de Basilea es que estos pequeños bancos se venderán o están siendo vendidos, engullidos por los grandes bancos. Los grandes bancos se hacen más y más grandes, mientras los bancos públicos corporativos comunitarios se extinguen. Y obviamente este es el plan. Todo está al servicio del cártel de la gran banca internacional. Este cártel de la gran banca internacional se reunió en mayo del año 1973 en la reunión del Club Bilderberg en Suecia. Ciertas élites relacionadas con los bancos de primera línea de Nueva York decidieron que había llegado el momento de que una sacudida importante invirtiera la dirección de la economía global a costa incluso de una recesión de la economía estadounidense, lo que no les preocupaba demasiado, siempre y cuando ellos controlaban los flujos de dinero.
El punto clave que se abordó en la reunión del Club Bilderberg fue la crisis del petróleo de 73, dado el objetivo de una subida del precio de petróleo de la OPEP de un 400% en un futuro próximo. La discusión no trató en absoluto de qué manera nosotros, como parte de los representantes más poderosos de las naciones industriales del mundo, pudimos convencer a los países árabes de la OPEP para que no aumentaran los precios del petróleo de una forma tan drástica, sino que íbamos a hacer con todos los petrodólares que inevitablemente llegarían a los bancos de Londres y Nueva York, correspondientes a los ingresos provenientes del petróleo de los países árabes de la OPEP. La crisis del petróleo se produjo 2 años después de la libre flotación del dólar, cuando el dólar se precipitaba debido a que habían empezado a aparecer las primeras fisuras de la economía de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria estadounidense era una potencia industrial de primerísima categoría mundial en las reservas del oro, y todo lo demás guardaban una correlación ideal entre sí. En junio de este año, tanto JP Morgan como Banco de Pagos Internacionales hicieron pública abiertamente la solicitud a la dictadura bancaria de una sola divisa en la zona europea. Banco de Pagos Internacionales pidió austeridad brutal. Entonces, Ellen, ¿qué es lo que nos están diciendo y pidiendo estas dos entidades financieras? Está bastante claro. El Banco de Pagos Internacionales declaró a los bancos centrales que la política monetaria había fallado, en referencia a la revisión cuantitativa, y que los gobiernos tenían que hacer el duro trabajo de balancear sus presupuestos. Es decir, hay que olvidarse de inyectar más dinero en el sistema. Los gobiernos pueden contar solo con lo que ganaron y recurrir a la austeridad, que es lo que están haciendo ahora mismo. Es decir, despedir a los empleados, vender los activos, recortar pensiones, reducir servicios. ¿Y todo esto para qué? ¿Para pagar a los bancos por las deudas? Esto no habría sucedido si hubiera habido suficiente dinero. Al inyectar más dinero en el sistema, podríamos pagar estas deudas. Y de hecho, esta política monetaria, que según declaran no funcionó, nunca fue probada. Ellos nunca intentaron realmente poner más dinero en el sistema y hacerlo accesible para los consumidores, para que puedan aumentar la demanda. De esta forma, los consumidores solicitarían más productos y las empresas contratarían más trabajadores para fabricar estos productos. Todo empieza con la demanda, con las personas que quieren comprar cosas. Y ellos no pueden hacer compras sin tener dinero en sus bolsillos. Lo que tienen que hacer es un tipo de revisión cuantitativa para los estudiantes y poner más dinero en sus bolsillos. Son las personas que compran porque necesitan nuevas casas, nuevos coches y muebles. Ellos crean familias, empiezan su propia vida y necesitan de todo. También la electrónica de consumo que atrae a los jóvenes a las tiendas, pero no tienen empleo en este momento y no tienen dinero para gastar. Es decir, esta política monetaria nunca fue probada. Entonces el Banco de Pagos Internacionales cuenta con malos economistas porque ellos deberían entender qué es lo que está pasando o deliberadamente está intentando apropiarse del mundo de forma privada, forzando a todos los países a endeudarse. Y cuando los deudores no puedan pagar, incluyendo a los grandes gobiernos, venderán los activos que caerán en las manos de este gran cártel financiero internacional. De hecho, ya hemos destacado que es un plan acordado en un encuentro del Club Bilderberg en los 60, creo que en el que se dijo que el plan era crear una empresa mundial, lo que quiere decir que estos grandes financieros van a ser propietarios del mundo de una forma privada. Este es el plan del juego. Es básicamente lo que están buscando y superaron un largo camino para conseguirlo. Oh, eso va a ocurrir. Quiero decir, si lo miras desde una perspectiva mundial, ellos están en la cima de la jerarquía, y luego la Reserva Federal, el Banco Central Europeo. Pero, por ejemplo, la Reserva no tiene que reportar a nadie más que a los estadounidenses y la Casa Blanca. Esa sería una institución enorme. Si hablamos de un sistema bancario para todo el mundo, basándonos en la cantidad de gente que hay en todo el planeta. Pienso que implicaría un gran esfuerzo poner todos esos bancos juntos. No soy partidario de unirlas todas en una sola. En 1968, en la conferencia del Club Bilderberg en Mont-Tremblant, Quebec, Canadá, George Ball, director de Lehman Brothers y además de subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de JFK y del presidente Lyndon Johnson, anunció
un proyecto para construir lo que él llamó la empresa mundial S.A. La idea que los globalistas del mundo fomentan es que los estados-nación han pasado de moda. Son una forma de gobierno arcaica y no puede confiarse en que aborden las necesidades modernas de la sociedad en el mundo malthusiano. Para Ball, la misma estructura del Estado-Nación y la idea de mancomunidad o de bienestar general de un pueblo representaban el principal obstáculo ante cualquier intento de saquear libremente el planeta y representaban el impedimento más importante para la creación de un imperio mundial neocolonial. Dicho de otro modo, según Ball y los demás asistentes a la reunión del Club Bilderberg, los recursos de cualquier país no pertenecen a ese país, sino pertenecen a la empresa mundial S.A. dirigida por la élite financiera mundial. De modo que lo que se necesita es una nueva forma de gobierno que distribuya de manera más equitativa los recursos del mundo. Y decidieron que esa nueva forma de gobierno era la corporación. Y así surgió lo que George Ball llamó la empresa mundial S.A. La idea sería que esta empresa mundial se convirtiera en el nuevo gobierno y superara con creces en cuanto a autoridad a cualquier gobierno del planeta. Ellen, una última pregunta. ¿Qué podemos hacer para parar los pies a esta banda de psicópatas insaciables? Bueno, se podría parar si consiguiéramos el control del gobierno, esa es la parte difícil, pero parece que podríamos tenerlo. En Estados Unidos necesitamos reimponer la ley Glass-Steagall, que significa separar la banca de depósito de la banca de inversión, lo que prevendrá este balance, porque cuando la base baja es porque la especulación va mal y necesitamos deshacernos de esta superioridad de los derivados impuesta por el Acta de la Reforma Bancaria del 2005. Necesitamos un sistema totalmente separado, un sistema público y moverlo del sistema privado al sistema público. No tiene que ser una revolución violenta, lo podemos hacer pacíficamente. Se puede empezar con unos pocos bancos de ciudad y nadie notará realmente que estos bancos pueden encontrar proyectos públicos de tasas de interés, porque están en los bancos. Así que estaríamos hablando de un 35 a un 40% del costo de los proyectos privados. Se puede gastar eso en préstamos para la comunidad local. Tenemos un modelo que es el Banco de Dakota del Norte, y Dakota del Norte era el único estado de Estados Unidos que escapó a la crisis de créditos. Creo que este modelo debe extenderse por todas partes, pero el 40% de la base global es de propiedad pública, y también en países que han escapado a la crisis de crédito, principalmente grandes países como Brasil, Rusia, India y China, que sostienen el 40% de la población mundial. Y no hay motivo para salir a las calles, simplemente podemos hacerlo todo de forma legal y tranquilamente por nosotros mismos, en nuestra ciudad o condado. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego, Daniel. Ha sido un placer hablar contigo. El papel fundamental del Banco de Pagos Internacional pone de relieve una dimensión crítica del régimen fascista universal, la estructura piramidal del supramundo financiero y sus tecnócratas bancarios. Dejar el control de nuestro dinero en manos de la gente que maneja el mundo conduciría a la guerra perpetua y nuestro exterminio. Hombre prevenido vale por dos. Nunca tendremos las respuestas correctas a menos que hagamos las preguntas adecuadas. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.